Los principios bíblicos eternos son permanentes y continuos en la línea temporal de tiempo de la humanidad. Seguimos hablando del Génesis, de la creación. Yo quiero dividir este punto de la creación, sin entrar a muchos detalles del texto, en en tres partes. Quiero dividirlo en tres partes. La planeación, si te quieres llamarle planificación de la creación. 2, la ejecución de la creación. Y 3, la reordenación. ¿Te gusta estudiar la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta Teología desde la perspectiva del pastor Cuello. Tiene el propósito no de destruirte, sino de acelerar el propósito de Dios para tu vida. Y con todos nosotros, el pastor Cuello. Libro de Génesis. Empecemos con el nombre. Hay que tener en cuenta que hay nombre griego y hay nombre hebreo. ¿De dónde viene el nombre griego? Antes de mencionar el nombre hebreo, viene cuando la Septuaginta tradujo del hebreo al griego. Entonces, volvamos al nombre hebreo en este caso. El nombre hebreo sería Bereshit, que sería en el principio en griego, básicamente. Entonces, ¿por qué Bereshit? ¿Por qué principio? No sé si tenga suficiente tiempo porque esta materia tiene mucho contenido. Vamos a ver el hecho de la fecha, porque ustedes saben que ya la fecha está dentro del marco de 1400 y 1550 años. Hablemos del mensaje central del libro de Génesis o Bereshit. El mensaje central inicialmente es la creación. Aquí quiero detenerme un momento. Cuando uno lee desde el versículo 1, básicamente, hasta el versículo, en este caso, 31, y luego pasa al capítulo 2 completo, va a notar, porque ya el 3 habla de la desobediencia del hombre, va a notar que hay una recopilación acerca de la creación. Por eso, gran parte de la crítica moderna dice que de dónde Moisés pudo obtener esa información, porque Moisés data de 1400, 1500 años más o menos antes de Cristo, hablando de su nacimiento. Aquí estamos viendo informaciones que tienen bastante tiempo. Sin embargo, antes de darle la oportunidad a Misael, hay dos elementos a considerar, y es el elemento de la inspiración y dos, el elemento de que habían informaciones que se iban comunicando de padre a hijos. Sí, iba a decir eso mismo que usted acaba de comunicar, que hay entre lo que es la inspiración a través del Espíritu Santo. Por eso, básicamente, cuando estudiamos, no podemos aislar lo que es el Espíritu Santo de esa persona, de que se va más por lo lógico, de por qué si él nació en tal fecha, él recopila esa información de una época que él no. Recuerden, lo lógico tiene su importancia siempre y cuando no afecte los fundamentos de la fe. Y cuando hablo de fundamentos de la fe, no estoy hablando de dogmática de un concilio o movimiento, que son dos cosas diferentes. Exacto, los fundamentos de la fe son los principios eternos, bíblico eterno, no te que dije bíblico eterno, que le dan identidad o naturaleza a la iglesia. ¿Por qué digo bíblico eterno? Porque recuerden que hay principios contemporáneos que fueron para la época, para una situación, pueblo y en un momento dado. Los principios bíblicos eternos son permanentes y continuos en la línea temporal de tiempo de la humanidad.
Seguimos hablando del Génesis, de la creación. Yo quiero dividir este punto de la creación sin entrar a muchos detalles del texto en en tres partes. Quiero dividirlo en tres partes. La planeación, si te quieres llamarle planificación de la creación. Dos, la ejecución de la creación. Y tres, la reordenación. Por eso que este tipo de materia a mí me complica. ¿Sí? Porque estamos hablando de cuántos libros. 39. No, con relación al Antiguo Testamento 1, 5 del Pentateuco, 12 histórico, son 17 y 5 sapiensales de sabiduría, son 22. Estamos hablando de la primera materia, Antiguo Testamento 1, 22 libros. Se me complica el tiempo. Pero nada, vamos a ver cómo rápido avanzo con Génesis. Primer punto, la planeación de la creación. Cuando Dios iba a crear todas las cosas, primero planeó, planificó, elaboró un plan. Dentro de ese plan estaba contenido no solamente todos los elementos, sino en el orden que iban a ser creados. Le diría, pastor, pero yo leo en Génesis un orden. Ese es el detalle, que hay un elemento dentro del orden de Génesis que no aparece. Y aquí vamos a aplicar lo que se llama la lógica en la teología. Recordando el principio que le decía, que lo lógico es importante siempre y cuando no afecte los principios o la base de la fe. Hablemos de lo lógico en la teología. Cuando Dios planeó, ¿dónde lo planeó? ¿En qué tiempo lo planeó? Ese es el detalle. No hay forma alguna de establecer un tiempo, porque para establecer un tiempo hay que partir del tiempo como tal. Y cuando Dios planeó lo que iba a quedar, no existía el tiempo. Por eso no hay forma alguna de tomar un punto de partida como palanca para decir, no, Dios planeó las cosas hace billones y billones de años. No hay manera. Si no me equivoco, se refiere con que no hay tiempo, porque el tiempo se comenzó a marcar cuando se creó los dos. Ahí empieza el cronos. Exacto. Sí, es. Entonces Dios planea todo. ¿Sabe dónde? ¿En qué estado? En la preexistencia. Hay cronos, pero el Kairos siempre ha existido. El detalle es que Dios tiene que usar elementos de nuestro vocabulario Para que podamos entender. La palabra kairos, así como suena al final con S o sigma en griego, kairos, es diferente a cronos. El cronos, de ahí sale la palabra cronología, cronómetro, porque cronos es lo que se puede contar. En este sentido, se puede determinar segundos, minutos, horas, días, meses, años, etc. Y de ahí, como decía Esther, es que tiene como punto de partida las dos grandes lumbreras, el sol y la luna. Ese es el cronos. Ahora, el kairos no tiene que ver con lo que se puede contabilizar. El kairos es lo que se ha llamado en griego el momento oportuno donde Dios irrumpe en el cronos o en el tiempo del hombre. Es cuando Dios determina que va a ejecutar, que va a hacer algo. Entonces se le llama kairos de Dios a esa acción, a ese momento oportuno. Entonces, volviendo a la preexistencia, no hay forma alguna, fue en ese estado donde el Señor planeó, planificó, elaboró todo lo que iba a hacer, el orden que lo iba a hacer. Sí. Entonces, ya explicando esa parte, el momento de la planeación, que fue en ese estado, ¿qué es la preexistencia? La preexistencia es aquel, bueno, vamos a cambiar la palabra estado y vamos a llamarle es aquel atributo que es propio de Dios, que establece que Él es increado y que siempre ha existido.
siempre. Eso es la preexistencia. O sea, ahí en ese estado, por llamarlo de alguna manera, es que Dios elabora, y claro está, sabemos que Dios lo elaboró junto a quien, a su Hijo y su Santo Espíritu. Hablemos de lo creado, hablemos de la ejecución de lo que Dios creó. Que claro, no voy a leer Génesis capítulo 1 ni el 2. No podemos hablar de tiempo, porque no sabemos en qué momento, si la palabra momentum, la palabra latín momentum, en qué momento Dios empezó la creación. Porque usted diría, es que no sabemos. Y le voy a explicar el por qué. Si el sol y la luna son los que se encargan de establecer el cronómetro o el tiempo de lo creado, si el sol y la luna, de acuerdo a las referencias de Génesis, no fueron creados de primero, ¿por qué? Por el movimiento de rotación y traslación combinado con el sol y la luna, entonces podemos contabilizar los días. Para que pudiéramos tener una idea aproximada de la creación, entonces el sol y la luna debieron de ser creados de primero. ¿Notaron? Sí. Y después de la intervención de Esther lo voy a ampliar. Bueno, tenía una opinión, me corrige, que tampoco se puede, en eso mismo, que no se puede determinar el tiempo, porque tal vez un día, como dice, primer día, segundo día en Génesis, también hayan pasado muchos años. Millones. Billones. Entonces, una persona tan frente que literalmente pasó un día. Entonces, como el sol y la luna no fueron creados del primero, no se puede determinar qué tiempo tiene la creación, excluyendo el sol y la luna. Exacto, por eso dije creación, yo no dije la tierra. ¿Notaron la diferencia? Yo no dije la tierra, dije la creación. ¿Qué es la diferencia? Sí, la tierra hay forma de determinar científicamente, pero yo dije la creación. Y ahí entonces esa es la importancia de saber el orden de los elementos. Recuerda que hice énfasis y dije que no solamente Dios planeó o planificó en la preexistencia lo que iba a crear, también el orden de todo lo que iba a crear. Y ahí es donde entra que no hay forma alguna de tener un punto de apoyo para determinar qué tiempo tiene la creación. Estoy hablando de la creación, no de la tierra. Sino la creación, universo. No solamente el universo. No, porque la creación no solamente abarca el universo. Recuerden que el universo es todo, que el segundo cielo es todo el universo físico. Pero la creación abarca el tercer cielo también. La creación abarca los seres celestiales. Claro. Entonces, que aún si científicamente existe una teoría, sí, porque existe una teoría de cuántos años puede tener el universo. Pero y entonces, ¿y los ángeles? ¿Cómo se le puede aplicar esa teoría a los ángeles? No hay manera. Por eso que estoy diciendo que no hay forma alguna, aún usando los datos científicos con relación al universo, para establecer como punto de partida qué tiempo tiene la creación. Estoy hablando de la creación en sentido general. Por ejemplo, el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Eso en teoría, para que tengamos eso claro. Pero ahora podemos tomar esa teoría como punto de partida para decir que la creación tiene, no, que no. Es que el problema es que la creación abarca una serie de elementos, abarca los seres celestiales, abarca el tercer cielo, porque ustedes no saben que Dios hizo el tercer cielo donde la vida. Claro, porque él habitaba, él solamente estaba la presencia. Ahora, si vamos a separar los elementos de la creación, uno puede decir, bueno, el universo tiene más o menos, teóricamente hablando, aproximadamente 13.800 millones de años, sí. Pero el universo y los seres celestiales, ¿cuántos años tienen de creado? O alguien pudiera decir lo siguiente.
hablando de la extinción de los dinosaurios. Hay una teoría que dice que los dinosaurios fueron extinguidos hace más de 65 millones de años. ¿Cuánto? Hace más de 65 millones de años por un meteorito. Y alguien pudiera tomar esto como punto de partida para decir, bueno, pero ese meteorito pudieron ser los seres celestiales. Yo creo que sí, yo comparto esa idea. Pero tomar eso como punto de partida para decir que ahí fue que ellos fueron creados, tampoco, no hay forma Claro. alguna. Por eso es que retomo en el orden de los elementos creados, tomando eso en cuenta. Lo que pasa es que hay gente que no toman el orden y empiezan a hablar, bueno, si el universo tiene 13.800 millones de existencia, entonces eso es la creación. No, es que está hablando del universo y del tercer cielo, que déjeme darle un dato, el tercer cielo no está hecho de materia. El segundo cielo, que es todo el universo físico, donde hay diferentes galaxias, diferentes sistemas solares, ustedes saben eso más que yo, como estudiantes de astronomía. Yo no estudio. Sí, el segundo cielo está hecho de materia, Sí. pero el tercer cielo, que es el hábitat de Dios, no está hecho de materia. Por eso, ok, se le puede aplicar una fórmula lógica al universo físico porque está hecho de materia, pero al tercer cielo no se le puede aplicar la misma fórmula porque no está hecho de materia. Rápido, concluyendo Génesis 1, a alguien levantó la mano. Michael. No, todo bien. Entonces, concluyendo lo de Génesis, el orden de los elementos de la creación es el siguiente. Y alguien diría, después que mencioné este orden, pastor, ¿de dónde te saca esa información? Y yo respondería, la lógica en la teología, siempre y cuando la lógica no afecte los principios fundamentales de nuestra fe. ¿Ustedes se imaginan por un segundo Dios habitando en la preexistencia, que es el único ser que habita en la preexistencia? El único. Sí. Que entonces crea los ángeles. Ahora viene la pregunta, si primero crea los ángeles, entonces ¿dónde iba a ubicar a los ángeles? ¿En qué lugar? Yo iba a crear el tercer cielo como lugar de los ángeles. Entonces el tercer cielo lo va a crear y lo va a colocar dentro del estado de la persistencia. Entonces tiene que crear un estado donde colocar el cielo. Un espacio. Un espacio, gracias Michael. Dentro del entorno de la persistencia, ¿qué hizo Dios? Crea un espacio para que nos entendamos de manera lógica. La persistencia es una gran casa. Y Dios dice, no, ahora voy a agarrar y voy a dedicar la galería para un estado, para colocar el tercer cielo. Para que tengamos una idea, porque la persistencia es un estado infinito, ilimitado, y Dios necesitaba crear un estado finito para poner criaturas finitas como son los seres celestiales. Por eso es que la lógica me indica a mí que antes de hacer los cielos, que los cielos son parte de un estado finito, Dios tenía que ser un estado finito para colocarlo finito. Porque no tiene lógica que haga algo finito para colocarlo dentro de lo infinito. Porque lo infinito es propio de ¿quién? Del ser de Dios, que es un ser infinito. Por eso habita en la persistencia. Por eso tenía que crear un estado, y ese estado, sin entrar mucho detalle, porque cuando hablemos de teoría sistemática 1, lo voy a ampliar, es nada más y nada menos que el estado de la eternidad. Por eso que en ese contexto los seres celestiales son eternos, en el sentido que tienen principio, pero no tienen un final. Y una vez que Dios crea ese estado, entonces ahí donde dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí donde Dios, en su orden, porque sería ilógico que Dios empiece a crear grado de importancia, no, en grado de alcance, debo decir, porque para Dios todos los elementos creados son importantes, por eso lo hizo. En grado de alcance, que empieza a quedar de menor a mayor, no, va a quedar de mayor a menor. Por eso que lo que nosotros llamamos el tercer cielo, que es el hábitat de Dios, fue el primer cielo que Él creó.
Recapitulando, Dios crea un estado finito para colocar lo finito que va a crear. Eso fue lo primero. Entonces, el estado finito que crea es el estado de la eternidad, que muchas personas lo confunden con el estado de preexistencia. Son dos cosas diferentes. Sí, hay muchas personas que creen que Dios solamente te limita a lo eterno y no sabe que hay algo más allá de lo eterno, que es la presencia. Porque lo confunden con la preexistencia. Son dos cosas diferentes. Una vez que Dios crea ese estado finito, es finito porque tiene un inicio, aunque no final, hablando de la eternidad. Ahí viene Dios y crea el tercer cielo. Todavía no había creado los ángeles, porque no tiene lógica, no tiene sentido que en la casa donde va a vivir una persona, primero se le alquile esa casa o que viva sin estar hecha. Entonces, si Dios es organizado, si nosotros somos organizados, Dios es ilimitadamente organizado. O infinitamente. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace la casa. Aquí tiene sentido cuando Jesús dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y él dice, voy a preparar lugar. ¿Ve la diferencia? Esas moradas no fueron hechas para nosotros. Esas moradas son, para que nos entendamos, en un lenguaje llano, esas moradas son las habitaciones donde viven los seres celestiales, donde habitan. Por eso Dios viene, crea el tercer cielo, y una vez que lo crea, entonces lo habilita para crear a quién, a los seres celestiales y colocarlo ahí dentro. Por eso es que en el orden, primero crea el estado finito, llamado eternidad. Más adelante, cuando hablemos de teoría sistemática 1, lo vamos a ampliar. El punto es que Dios crea el estado finito, luego crea el tercer cielo, lo habilita. Oiga el orden, lo habilita, porque ¿qué sentido tiene, reitero, crear una criatura y mandarlo a un lugar donde no está habilitado? Que eso fue lo que Dios hizo con Adán. Por eso la gente no entiende por qué Dios hace a Adán de último. La gente no entiende. Porque primero tiene que habilitar la casa, que fue el huerto del Edén. Y después que la habilitó, que la hizo, no dice el texto, ha decidido que puso al hombre en el huerto del Edén. Sí. Ya como cuando estaba todo listo. Estaba listo. Por eso la gente nunca ha entendido por qué Dios hizo a Adán de último. No lo he entendido. La gente lo que dice, Dios al sexto día hizo a Adán y descansó el séptimo día. Así mismo fue con los seres celestiales. La casa de los seres celestiales es el tercer cielo. Por eso que la composición del cuerpo de los seres celestiales está hecha de, por usar una palabra que nosotros podamos manejar y entender, está hecha del mismo material, y no digo material porque es materia, no, del mismo material que está hecho el tercer cielo, la misma composición. Por eso es que nosotros con este cuerpo físico como tal, no podemos entrar al tercer cielo. De ahí que viene que Jesús dice que este cuerpo va a ser transformado y seremos como los ángeles. Porque de la única forma que este cuerpo físico puede entrar y habitar en el tercer cielo es siendo transformado similar a un cuerpo celestial. Y muchas cosas, en poco tiempo. Bueno, está muy profundo esto, señor. Gracias de la Pero tengo una preguntita. Inicialmente, la primera materia fue introducción a la Biblia. Y hablamos directamente de los tipos de visiones. Visión físico-espiritual, visión completa, que abarca cuerpo, alma y espíritu, y visión espiritual. Y entonces, ¿qué pasó cuando Juan fue al tercer cielo? Ahí es evidente el detalle. Él fue una visión espiritual. Recuerden que cuando hablamos de visión, de transportación, la visión espiritual, recuerden que yo hablé que hay una visión de transportación, porque la visión espiritual es diferente a la visión de transportación. La espiritual, yo dije, Michael, que con los ojos abiertos, los ojos físicos, tú ves las cosas normal, sin tener que cerrar los ojos. Esa es la espiritual. Mientras que la visión físico-espiritual, recuerden que... Lo que te llega a la mente. Exacto. Y es solamente
con los ojos cerrados. Pero la de, pero la de transportación, yo decía que depende del lugar y lo que Dios te vaya a mostrar, puede transportar tu alma, tu espíritu, o te puede transportar de manera integral, como lo hizo con este muchacho, con Ezequiel, cuando lo llevó a los cautivos. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Sí. Por eso, en el caso de Juan, dependiendo de lo que Dios le fuera a mostrar, si era de transportación, entonces al tercer cielo no podía ni llevar su alma ni su cuerpo físico, porque su cuerpo físico, todavía el de Juan y el de nadie más, exceptuando el de Jesús. Por eso Pablo dice que él es la primicia, hablando de Jesús, no había sido transformado, entonces su cuerpo físico no podía entrar al tercer cielo. Su alma tampoco, porque el alma sería transformada simultáneamente cuando el cuerpo físico se ha transformado. Y como el alma es la que peca, no puede entrar al hábitat de Dios. Entonces, sí, cuando Dios va a mostrarle algo a alguien, que tiene que llevarlo directamente al tercer cielo, porque es una visión de transportación, lleva su espíritu, no su alma. Volviendo a la casa. Ahí está el orden. Dios, después que hace la casa, el tercer cielo, y lo habilita, ahora viene el otro elemento, crea los seres celestiales. Y luego, entonces, crea en su orden debido el segundo cielo, que es todo el universo físico. Y ahí es donde después entra nuestro cielo con nuestra tierra. Recuerden que el primer cielo viene siendo la capa de atmosférica, Sí. que cubre la esfera de la tierra. Sí. Y ahí es donde Dios hace esa expansión, como dice Génesis, y hace la tierra. Y luego dice, punto. Hay un punto. ¿Qué significa esto? Esto es interesante. Noten que únicamente mencioné a Adán con relación para hacer un paralelismo con la casa. Cuando dije que Dios, así como le hizo la casa a Adán, después lo hace, así mismo hizo con los seres celestiales, hablando del tercer cielo, porque noten, el tercer cielo no es la casa de Dios. La gente se acostumbra, y claro, hasta uno mismo lo utiliza porque no hay de otro, no dice, el tercer cielo, el hábitat de Dios. El hábitat de Dios es la preexistencia, señores. Porque el tercer cielo no puede contener a Dios. Todos saben que el tercer cielo es limitado. Sí. Porque fue hecho para seres limitados, hablando de seres celestiales. Señor, el tercer cielo no fue hecho para Dios. Dios lo hizo para los seres celestiales. Y también es limitado porque es creado. Entonces, como Dios no es creado, sino ilimitado, no puede habitar en lo limitado. El tercer cielo no fue hecho para Dios, aunque nosotros decimos el hábitat de Dios. El hábitat de Dios es la preexistencia. Aclarado ese punto del hábitat de Dios, entonces ya sabemos que Dios hace el segundo cielo. No hay que entrar en detalle de los elementos que tiene el segundo cielo, que es todo el universo físico. Sí. En teoría tiene 13.800 millones de años de existencia. Cuando decimos en teoría, ya usted sabe Que no es nada preciso. que no es preciso ese dato de 13.800 millones de años. Notaron que dije que después de Génesis decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hay un punto. Recuerden que yo le decía que iba a hablar de 3 elementos con relación a lo creado. Número 1, la planeación. 2, la ejecución. Y 3, la reorganización. Usé la palabra reorganización. Aquí voy con la reorganización. Gramaticalmente hablando, ese punto que aparece después que concluye el versículo 1, para entrar al versículo 2, ahí pasaron, sí mismo, Michael, millones de años. Por eso es que decía que es imposible establecer un punto, una palanca para apoyarse y decir que la creación como tal, en sentido general, tiene tantos años. Porque Génesis 1:1, ahí en ese versículo 1, está englobando
todo lo creado. Reitero, en Génesis 1:1 está englobando todo lo creado, todo. Mientras que la gente, cuando está hablando de esto, no hace una separación. Y hay una separación enorme desde los eventos del versículo 1 en adelante y la creación del versículo 1, millones de años pasados. Si estamos hablando de un Dios que desde la persistencia se sentó a planear todo lo que iba a crear y en el orden lo iba a hacer, cómo iba a crear la estructura de cada elemento, la estructura, porque recuerden que la estructura del tercer cielo y los elementos propios del tercer cielo son diferentes a la estructura de los elementos del segundo y del primer cielo. La estructura del segundo y el tercer cielo descansa en la materia, mientras que la estructura del tercer cielo y sus elementos descansa en algo que está más allá de la materia, que no está sujeto a la materia, ni a ningún elemento físico. ¿Cómo es posible que un Dios tan ordenado haga una creación desordenada para después ordenar? Algo pasó en ese lazo de tiempo entre el versículo 1 y el 2 de millones de años. Algo pasó que trajo como consecuencia lo narrado en el versículo 2, que dice ahora en el versículo 2, la tierra estaba desordenada, ahora desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algo pasó, que la tierra estaba desordenada y vacía. Y aquí donde permítame auxiliarme, no solamente de la ciencia, hay pasajes bíblicos que demuestran, haciendo paralelismo, que demuestran lo que pasó. Por eso es que la gente que no toma el orden de la creación, se le hace complejo interpretar mucha parte de la Biblia. Y podido interpretar adecuadamente Génesis 1:2, porque no sabe el orden de los elementos de la creación. La gente cree que Dios quedó todo así. No, hay un orden. Volvamos al estado finito y a los elementos que fueron parte de la creación del estado finito, y específicamente a uno de ellos, a los seres celestiales. ¿Qué significa esto? Que hay una serie de referencias en la Biblia. Ejemplo, Ezequiel 28, no lo voy a leer, usted en su casa lo puede leer. Ezequiel 28, versículo 12 hasta el 15. Isaías capítulo 14, versículo 12 hasta el 15. Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué esos tres pasajes específicamente? Combinándolo con Génesis 1:2. Noten lo siguiente. ¿Qué sentido tiene que Dios le hiciera una advertencia a Adán de que no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? De acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 17, fue el mandamiento. ¿Qué sentido tiene que Dios colocara dos querubines que cuidaran el camino que conducía al árbol de la vida eterna después que Adán pecó? ¿Cuál es el sentido? Volvamos a Ezequiel 28, versículo 12 hasta el 15. Ahí habla de un querubín que dice que Dios lo creó. La gente erróneamente, sacando de su contexto Ezequiel 28, ha dicho que el querubín, que hoy es conocido obviamente como quien, Beelzebú, diablo, Satanás, el Dios de siglo, entre otros nombres, la serpiente antigua, dicho que él era el encargado de la adoración, y no existe evidencia en el texto alguna para eso. Sacando Ezequiel 28 de su contexto, sí, pero dentro del contexto y leyendo Ezequiel 28 en otras traducciones, no en la traducción tradicional, en otras traducciones, vamos a entender que el querubín nunca fue encargado de la adoración. De hecho, la etimología del nombre hebreo para querubín es la palabra querub, que significa protector.
Y cuando uno hace un análisis no solamente del nombre, sino de la función de estos seres celestiales en el marco de la Biblia, va a notar que siempre estaban cuidando algo. Siempre cuidando algo. Génesis capítulo 3, versículo 24 dice que Dios puso querubines para cuidar la entrada del camino del árbol de la vida. Primera de Reyes capítulo 6, versículo 23 en adelante dice que habían 2 querubines encima del arca. Pero entonces Hebreos 9 dice que habla de querubines de gloria. Apocalipsis 4, Juan habla de 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono. Es decir, que siempre se relacionan con el hecho de cuidar, de proteger, de guardar. Nunca usted lo va a encontrar en la Biblia relacionado con el ministerio de adoración, si se le puede llamar ministerio, porque ya la palabra ministerio es en el tiempo de la iglesia que se utiliza. Usted sí va a encontrar en el caso de Isaías 6 que habla de serafines diciendo santo, santo, santo. Eso sí se puede. Se pudiera, digo, relacionar, porque tampoco hay evidencia suficiente para decir que los serafines estaban encargados de la adoración, pero sí se pudiera tomar esa evidencia. ¿Y cuál es la etimología de la palabra serafín? Seres ardientes. Serafín. Sí, eso es lo que implica. Continuamos. De manera que sí se pudiera relacionar los serafines por el hecho de Isaías 6. Pero cuando uno lee Isaías 6 el contexto, los serafines estaban diciendo santo, santo, santo. Pero obviamente todos los seres adoran al Señor. Pero sí se pudiera tomar esto como una palanca para decir que ellos dirigen la adoración. Se pudiera. Pero la evidencia no es tan sólida, ¿eh? No es tan sólida. Siendo justo con el contexto del texto, la evidencia no es tan sólida de Isaías 6 para decir que ellos son los encargados. Volviendo al querubín, reitero, de acuerdo a la etimología de su nombre y a cómo se relaciona en todo el Antiguo Testamento, es cuidando. Por eso el querubín estaba ¿qué? Cuidándole del mineral. Noten que dije del mineral. ¿Qué significa esto? Que la narrativa de Ezequiel, que está hablando del rey de Tiro de manera alegórica para referirse al querubín caído, eso no pasó dentro del marco cuando ya el hombre había sido creado. Eso pasó millones de años antes de ser creado, antes de que Adán fuera creado. Por eso tiene sentido ahora cuando dice Isaías 14, del 12 al 14, dice, tú que decís en tu corazón, subiré a lo alto. Si dice subiré, ¿dónde está el querubín? Que es lo que dice Ezequiel 28, que estaba en el Edén mineral. Cuando usted analiza el Edén mineral, va a notar que las piedras en su mayoría que se nombran dentro del marco de Ezequiel 28, esas piedras ya existían en la tierra. Porque de hecho se nombran como parte, la mayoría de ellas, de las piedras que tenía el pectoral, que tenía el sumo sacerdote en el pecho, que cada una de esas piedras representaba una de las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa eso? Que está hablando de piedras, Ezequiel 28, que eran parte del mundo físico, no del universo, no del segundo cielo. De manera que según la referencia de Ezequiel, eso pasó estando en la tierra. Tiene sentido ahora, Apocalipsis capítulo 12, que es uno de los capítulos más mal interpretados, porque ahí, sin entrar en mucho detalle, lo que se llama una progenie profética, o como se le llama en hermenéutica, una profecía de doble referencia o implicación, hablando de una profecía que tiene más de cumplimiento en la historia de la humanidad. Cuando dice Juan que hubo una gran él no dice habrá. Noten que el verbo está en tiempo pasado, dice hubo una gran batalla. Y dice Juan entonces la descripción que nos da entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Dice hubo, porque eso se enmarca en varios puntos específicos en la línea temporal del tiempo de la humanidad, hablando de Cronos. ¿Cuáles son los puntos específicos? Se ubica dentro del marco del tiempo cuando el querubín administraba el Edén mineral y desde esa posición el que dice Isaías que él se revela contra ¿quién? Contra Dios, y cuando va subiendo él es interceptado en el segundo cielo.
¿Por qué? Por Miguel y sus ángeles. Entonces ahí donde dice Juan, hubo una gran batalla en el cielo. Y la gente cuando lee cielo cree que esa rebelión fue en el tercer cielo. Y no. La rebelión se orquestó en la tierra, en el Edén mineral. Y cuando el enemigo estaba, que llegó al segundo cielo, Miguel lo interceptó. Por eso la palabra cielo en griego, ahí en Apocalipsis 12, la palabra ouranos, que tiene que ver con elevación. Ahí es donde se da el choque de Ganes, por usar una palabra conocida, entre de un lado Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. ¿Por qué se da ese choque? Ese choque porque en el mundo espiritual hay reglas. ¿Qué significa eso? Que un querubín, déjenme cambiar la palabra querubín, un serafín no puede vencer a un querubín. ¿Por qué? Porque el querubín es de mayor fuerza que el serafín. Y recuerden que los ángeles no aumentan ni disminuyen su poder. Fueron creados con un poder X. A diferencia de usted y yo, que lo que hace el Espíritu Santo, que a medida que estamos más en comunión con él, el Espíritu Santo manifiesta mayor dimensión de gloria, presencia, unción y poder en nosotros. Pero en los ángeles no pasa así, fueron creados con un tope X. Y ya, que por más que pasen los años, no aumenta ni tampoco disminuye su poder. Por eso es que un serafín que en rango es menor que un querubín no puede vencer a un querubín. Pero un príncipe que es el rango mayor, hablando angeológicamente, sí puede vencer a un querubín. Por eso es que Miguel, que es un príncipe, se opuso y venció a quién, al dragón que antes de un querubín. Se trata De jerarquía. Por eso tiene sentido que Génesis 1:2. El dragón y sus ángeles, por el impacto que ellos fueron lanzados, impactaron el globo terráqueo y provocó el caos de Génesis 1:2. Pero el hombre no había sido creado en ese momento. De manera que ahora usemos el argumento científico. La ciencia dice que hace más de 65 millones de años un meteorito impactó la Tierra y provocó la extinción de los dinosaurios. Porque primero le di las evidencias bíblicas del caos. En teoría podemos tomar este dato científico como una palanca. Asimismo, como dije acerca de la existencia del universo, que hablaba de 13.800 millones de años, y decía que en teoría, asimismo, en teoría, lo que dice la ciencia, de que hace más de 65 millones de años, un meteorito impactó nuestro planeta, el globo terráqueo, y podría ser muy probable que no fuera un meteorito, sino que fue el impacto con la fuerza que fueron lanzados e impactados en el globo terráqueo. En teoría, se pudiera decir que la rebelión geológica pasó más o menos, en teoría, hace más o menos más de 65 millones de años. No en teoría, sino por las evidencias bíblicas, la rebelión geológica se orquestó, ¿dónde? En el Edén mineral, ubicado en el planeta Tierra, cuando todavía el hombre no había sido creado. Michael. Entonces, esos seres celestiales que impactaron con nuestro planeta tenían cuerpos celestiales, porque usted me mencionó en una ocasión que hay ángeles que no tienen, pero otros que sí. Y yo me imagino para que hagan ese impacto y ese desorden, tenían que tener un cuerpo. Aunque también otros revelaron que solamente eran espíritus. Sí. Pero los que tenían cuerpo celeste fue lo que provocaron este caos. Chocaron a tal velocidad, porque fueron lanzados a tal velocidad desde el segundo cielo, no desde el tercer cielo, señores. Porque con esto oído, nunca el pecado tocó el tercer cielo, nunca. ¿Por qué? Porque en el tercer cielo Dios está interactuando con los seres celestiales. Noten
que omití la expresión que Dios tiene su trono en el tercer cielo. ¿Por qué la omití? Porque el centro, el núcleo del ser de Dios está en la preexistencia, porque en la preexistencia están todos los elementos infinitos, ilimitados del Señor. Noten cómo hago los cambios de aclaración para evitar confusión. De manera, ya estamos claros con la rebelión. Ya tenemos el caos. ¿Qué hizo Dios? Dios tuvo que empezar a reorganizar lo que había creado. Por eso hablé de esos tres elementos. La planeación, 2, la ejecución de la creación y 3, la reorganización. Por eso cuando uno empieza a leer detenidamente Génesis, va a notar que Dios dice haga, produzca, sea. Bueno, rápido voy a leer nada más la expresión como tal. Y dijo Dios, sea la luz. Noten que no dice que Dios creó la luz. En el versículo 3 dice, sea la luz. Y luego dijo Dios, hay expansión. En el versículo 6 no dice que Dios creó la expansión, dice, hay expansión. Pero cuando llega a los grandes monstruos marinos, pero mire lo que dice el versículo 12. El 11 y el 12. Produzca la tierra hierba verde. Que produzca. ¿Qué significa todo esto? Que ya estaba creado. Que ya estaba. Únicamente como que germine de nuevo la semilla. Pero con relación ya a los grandes monstruos marinos y con relación al hombre, vuelve y usa la palabra hebrea bara que usó en Génesis 1:2. Que bara significa crear. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Cuello. Hasta una próxima entrega. Shalom.